Buenas noches, muchachos, acomodando los hilos que no se vean. ¿Cómo están, chicos? Felices Pascuas para todos. ¿Cómo van? Listo. Acá un poquito el color negrito. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo están? Yo feliz, les cuento. Estaba pensando acá, pero ya dejé de pensar. Ya, terminamos el taller de los fajones. Mostrarles cómo va. Estamos haciendo una mochila unicolor. Esta va a ser la tapa de la mochila unicolor. Yo acá en YouTube no les había mostrado. Bueno, esta mochila X no tiene nada que ver. Solamente se las muestro porque muchas personas están preguntando de acá de YouTube cómo es una tapa con una mochila con tapa. Una mochila, bueno, esta no puede llevar tapa porque pues se cubre la imagen, pero la idea es a una mochila como esta pegarle una tapa así. Bueno, en este caso hay que enderezarla así. Entonces, esta sería la tapa de la mochila. La mochila tiene que ser negra para que haga un buen juego. Tiene que ser grande, ancha, para que se vea bonita, porque si es muy chiquita. Por ejemplo, si digamos no es muy ancha, pero tampoco es muy alta, pues la tapa va a quedar así de chaparrita, que no se ve mal, pero entonces el uso o el beneficio que le va a dar la persona no es mucho. Entonces, preferible no hacerla tan bajita para que la persona que la va a usar sí le saque el mayor beneficio. Mire, así se vería la tapa para que se vea todo el diseño. Estos son piedritas que le colocamos. Miren lo bonito que se ve. Se ve muy bonito, ¿cierto, muchachas? Me encanta cómo se ve. Y en la otra página estamos tejiendo un minion para un botilito, una botellita. Por aparte estoy haciendo monederos, estoy haciendo de todo, chicos. Yo no pierdo tiempo. Para mí es muy valioso el tiempo, entonces no pierdo un segundo de mi vida, siempre estoy tejiendo, siempre estoy haciendo algo, entonces no, muchas cosas, terminando tareas. De hecho hoy me toca terminar una mochila unicolor que estoy haciendo para recamar, para colocarle piedritas. Daisy, buenas noches. Olga, buenas noches. Obeida, Mercedes, buenas noches. Loida, ¿cómo está? Leonor, Olga Muñoz, gracias, chicas, por estar acá. Yo terminé esta vuelta, ya voy a buscar el patrón para leer qué se tejió en esta vuelta que yo estoy dando acá, que les adelanté un poquito para mostrarles ya adelantadita esta vuelta. Pero vamos a tejer un poquito acá y ahorita les leo qué fue lo que hice. De todas maneras, las compañeras que están tejiendo, recuérdeme en qué vuelta van ustedes, por si a mí se me olvida leerles, que sí queden al día. Que la mayoría de las compañeras están al día. Tengo unas muy poquitas que van un poquito atrasaditas, pero es porque tienen muchos otros proyectos. Entonces, pues es justo, muchachas, que saquen tiempo para terminar sus otras cosas. Yo cuando tengo que entregar mochilas también hago lo mismo. Me dedico 1 o 2 días para terminar de pulir, entregar bien mis pedidos y aplazo un poquito lo otro. Y no hay problema, chicas, porque cuando nosotras ya vamos a entregar un pedido, ahí es donde resultan muchas cositas. Por ejemplo, este neceser me lo preguntaron que cómo iba a quedar terminado. Yo a la chica le dije, la verdad, como usted quiera, porque yo lo tenía pensado y no, todavía lo tengo pensado, no lo tenía, lo tengo pensado aún, colocarle, espere, ¿dónde están las medialunas? Aquí medialunas, sí. Lo tengo pensado aún, mire, colocarle medialunas, pero acá tengo unas oscuritas bonitas. Puede ser en este tamaño, acá, o en este tamaño, que no sea tan pequeña. Y colocarle una cargaderita, no, yo creo que en este tamañito. No quiero que se vea nada raro. En este tamañito súper delgadito, le voy a colocar medialunas a los lados y le estoy haciendo una cargadera. Yo le mostré a la chica, que de hecho si la chica lo aprueba, esperen a ver dónde está mi, acá, con estas perlas. Le estoy haciendo una cargadera con estas perlas porque le mostré a las chicas, a la chica que me llegaron también estas. Miren, le dije también me llegaron estas y me llegaron estas. Entonces ya la chica escoge, la persona que quiera el producto final, escoge. De hecho, estas para mí son oscuras, pero ¿qué es lo que pasa? Va al gusto de la persona. Según su personalidad,
Le pueden funcionar estas, le pueden funcionar estas o le pueden funcionar estas. Entonces yo tengo las tres opciones para hacer la cargaderita. Ya depende de la persona que compre la mini mochila. Sería una cargaderita así, de llevar así, con perlitas, muy linda. Depende cómo la termino. O sea, yo no tengo problema. No tengo problema y tengo pues el material, que esa es una ventaja grande en mi caso. En mi caso es que estaba buscando una que ya había adelantado, no sé dónde la tengo. Entonces en mi caso no hay problema. Le coloco a la cargarita que le va a colocar unos arnés y acá coloco las medialunitas para agarrarlo de ahí. Entonces es más por encargo. A mí me gusta trabajar mucho por encargo porque ya se dedica uno a colocarle más decoraciones, menos decoraciones. Miren esta flor hermosa. Vea, esta flor también me gustó. Este diseño de flor me encantó, pero no me gusta invadirla mucho con este tipo de flores. Le coloco unas muy poquitas, como muy sutil. Y como esta quedó tan cargada de perlas, no le coloco tantas piedras. Entonces va más al gusto de la persona. Va muy al gusto de la persona. Mi creatividad llega hasta el punto de que ya tengo la pieza casi terminada. Ahí para adelante sí prefiero que opine la dueña de la pieza. Por ejemplo, si alguien en algún momento me dice, me encanta ese bolsito con boquilla, pero quiero un bolsillo interno, yo ya tendría que negociar el precio y hacer el bolsillo interno. Lo quiero, pero lo quiero con una cargadera larga, una cadena. Ya se negociaría esa forma de terminar. Entonces, a mí sí me gusta mucho trabajar productos personalizados, pero que el cliente opine. Por ejemplo, estoy haciendo esta mochila, sino que me tocó desbaratarla 2 veces porque el color no les convencía. Miren, es unicolor. Toda es unicolor. Lo único que lleva es esto, que es una pequeña silueta que apenas se está formando. Miren, eso es lo que lleva. ¿Mm? Personalizada, al gusto del cliente. O sea, de verdad, me tocó desbaratarla varias veces porque esto es una cinta y yo bueno, en el patrón estaba rosa y no se podía rosa. Entonces, tocaba hacerla que combinara con todo esto. Este color me gusta porque no queda demasiado fuerte con el fondo de la mochila. Entonces, por ese lado me gusta bastante. Lo veo viable. Entonces, sí me tocó desbaratarlo 2 veces. Entonces, ya ahí se va formando la silueta. Ya llego a la mitad, subo el pedacito que falta y ya empiezo a despegar un poco más. Ya llevo casi la mitad de la mochila. Bueno, es de 40 vueltas. La mitad serían 20 y voy como en la 17. Pero entonces muy personalizada. La clienta escogió los colores, la clienta vio los primeros pinitos del diseño, la clienta aprobó el color de la cinta, entonces todo es súper personalizado. Sí tengo que ponerme pilas, mañana hacerle unas 5 o 6 vueltas porque ya llega la hora de entregarla, entonces sí que la clienta vea que sí se le está trabajando y ya el fajón pues es paleteado, entonces los fajones paleteados no son tan demorados de hacer, entonces por ese lado me gusta mucho cuando el fajón es paleteado porque lo hago mucho más rápido. El entorchado sí pido 1, 2, hasta 3 semanas para hacerlo entorchado. ¿Qué es la ventaja de hacer el fajón entorchado conmigo? Que yo lo hago personalizado. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer uno, les voy a mostrar. Les voy a mostrar, vamos a hacer este, pero lo vamos a hacer verde, botella, blanco, amarillo y negro. O sea, este mismo con la combinación de verde botella, de amarillo y un amarillo chillón, un amarillo no tan clarito, blanco y negro. Entonces son personalizados. Yo tengo este diseño, pero no le combina para nada con la mochila. ¡Ay, pero mira, me combina con esta! ¡Ay! Combina con la 4 estrellas, muchachas. Bueno, este beige sobra. Este beige tendría que ser terra. No, combina y no combina. No, no combina nada. Muy lindo, pero no. Le falta el bronce. Para que sea exactamente igual, le falta el bronce. Venga, que este hilo me está saliendo con nudos y esos nudos se me ven por detrás y no me gusta. Sí, le faltaría el bronce, muchachas. Sí, me salió con muchos nudos. Llegó un momento que tenía muchos nudos y esos nudos toca dejarlo por detrás, que no se vean por delante. Y la verdad no me gustó mucho, pero era cortar y desechar. Y hice mucho de cortar y desechar, pero no sé por qué este hilo salió con nudos.
Y seguimos acá. Mariana, buenas noches. Sobeida, me gustan esos colores. Marlen, buenas noches. Es el precio de esa preciosura de cartera. Me habla por WhatsApp. Yo acá en las redes sociales no hay precio. La página estuvo sancionada, creo que más de un año, por dar precios. Por hablar de marcas y dar precios me la sancionaron. Entonces acá en el canal ni en las redes sociales hablo de precios. Pero háblame por WhatsApp y con gusto te doy el precio. Doris, buenas noches. Uladis, buenas noches. Bienvenida. Sí, esa carterita es divina y la idea es esa, que sea una carterita elegante para terminarla con las piedritas, con su cargaderita bien bella, porque es única, no hice más, hice esa nada más, porque es que habían varias chicas que querían aprender cómo se hacen, pero mire que ellas no las terminaron haciendo. Yo no entiendo qué fue lo que, no sé, en qué lado no les cuadró a ellas. De pronto la boquilla, lo que pasa es que la boquilla sí es grande. Yo tengo 3 tamaños de boquillas, 3 tamaños muy similares a este, pero realmente la más grande es esta. La más grande es esta, vea, yo las medí 20.000 veces. De hecho, cuando yo hice el neceser, yo tenía claro cuál era la medida. Cuando le fui a colocar la boquilla, no le cuadraba, no le acomodaba. Pues resulta que tengo 3 boquillas de un tamaño muy similar. Cuando ya me di una y yo no, es que yo tenía claro que le quedaba nada. Me di otra, cuando ya me di esta era. Sí, son 3 boquillas de un tamaño muy similar. Entonces yo creo que las chicas no consiguieron fue el tamaño de la boquilla y de pronto por eso renunciaron, porque no todas eran de Colombia. Entonces pues en Colombia yo les vendo la boquilla, no hay lío, pero fuera de Colombia sí el problema es ese. Hay materiales que no se consiguen tan fácilmente. Señora Alba, buenas noches, bienvenida. Señora Ana Rosso, buenas noches, ¿cómo está? Yo acá muy emocionada de todo lo que tejí en Semana Santa, de aprovechar muchas cosas, de estar en todas las páginas. Ahora ya estamos en la página de Creaciones Mari Crochet Colombia. Estamos haciendo la mochila unicolor para esta etapa. En Mari Crochet Colombia estamos haciendo el Minion. Y acá en el canal estamos tejiendo la de la selección. Por interno estamos haciendo los fajones paleteados. Ya tejimos los 8. Ya se los muestro, muchachas. Ah, están acá porque es que terminé el taller y en el taller tocaba pegar los fajones. Mire, acá están los 8 que terminamos hoy en el taller de fajón paleteado. Y los eché ahí porque es que la clase era para enseñarle a pegar fajón a esta mochila. Obviamente, como era uno de estos, pues no se lo terminé cosiendo total, pero sí les mostré a las chicas cómo se hace. Esta es una mochila que también está por terminar de pulir. Mire, estos son los 8 fajones. Tejimos delgados, estos son los más delgados. De hecho, el más delgadito es este. Ya sigue estos ya son de 4, 4,5. Ya están los anchos, que son estos de 6 centímetros, y este que quedó casi de 7. Miren, chicas, ay, no se me vaya, porque ahí los voy a volver a echar. Yo no me voy a poner a pelear con ellos, vean. Miren, bien bonito. Les dije a las chicas que cuando los vayan a entregar, los amarren así bien bonitos, que se vean bien hermosos. Esta combinación me fascinó. Esta combinación es muy bella. Se ve muy lindo el fajón. Me gustó mucho. Entonces ya con esto terminamos los 8 fajones. Ya esta semana lo que vamos a hacer son los 2 extras, que son un fajón unicolor. Este es el tricolor. Este fajón me gusta mucho para la mochila tricolor. Creo yo que va a ser el fajón para esta mochila. Me parece que por eso hicimos los colores que combinaran bien, para que sea el fajón de esta mochila, de la mochila de la selección. Siempre lo hemos usado para las mochilas tricolor. Estos sí no tienen dueño. Yo creo que este me va a hacer una mochila con esos tonos. Me encantó esa combinación porque no tiene sino 3 colores y usted los ve y usted cree que tiene muchos más. No, no tiene sino 3 colores. Tiene negro, este color clarito que es un beige y bronce. No tiene sino 2 tonos de café, que es bronce y y este color beige y negro. Solo tiene 3 colores. No, no tiene más. Y la gente siempre me dice, ay, tiene como 5 cafés. Yo no, tiene 2 tonos de café, que es bronce, y ese beige, que es más amarillito. Esta divina, este es un fajón que hicimos nosotros para creo que para el neceser, no, el canguro rasta.
porque nos gustó mucho la combinación de colores y de ahí para adelante lo hemos combinado con todo tipo de tono, pero que siempre lleve naranja, que siempre lleve rojo. En este caso, el borde lo hemos hecho con borde azul, lo hemos hecho con borde negro, lo hemos hecho con muchos bordes, azul bebé, y esta vez lo hicimos con vino tinto y con vino hermoso. Este sí es una combinación, no me acuerdo ni para qué mochila era que necesitábamos algo así. Entonces, chicas, un éxito todos los fajones. La verdad, sí, un éxito total. Y las chicas están muy bien, están tejiendo. No han terminado al 100%, pero sí las que avanzaron y están igual que yo, van muy bien. Les digo que van muy bien porque los fajones les quedaron lindos y terminaron los 8. Entonces ya es un éxito que sí terminen los 8. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se dejan hacia, así como muy atrás, como que yo empiezo la otra semana, yo la otra, y cuando se den cuenta, yo ya terminé, ya pasó un mes, 2 meses, 3 meses de terminado el taller y ellas cada vez sacan más excusas para no hacerlo, porque si no lo hacen cuando todas estamos tejiendo, ya después se sienten solas y ya no lo van a hacer. Michelle, buenas noches. Gabriel, buenas noches. Elisa, Sandra, buenas noches. Profe, quede para empezar la vuelta 24. Quedamos para empezar la 24. Ya entonces termino acá y le leo entonces la 24. La 24, espero, saco mi patrón. ¿Dónde queda la 24? La 24. La 24 es esta. Entonces sí, las dos que yo tenía rayadas, la 24 y la 25 para leerles hoy. Porque no lo coloqué en el envío porque no sabía cuáles, pero sí, yo las tenía ya rayaditas. Nora, buenas noches. Terminemos acá y se las leo. Señora Christopher, buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Antonia, buenas noches. Señora Antonia Peñuela, buenas noches. Ya estamos terminando de preparar los regalos de madre, chicas. Yo estoy terminando de pulir las mochilas. Esta semana estoy pegando fajón. Ay, terminé esta. Ay, esta es muy bella. Para mí esta es muy bella porque hace parte del grupo de las mini. Venga, les muestro. Vea, esta mochila yo no la había podido terminar porque me faltaban estas medialunas. Entonces, acá iba la medialuna, pero acá iba hebilla extensora y acá sí la cosí directo ahí. Entonces, me encantó esta forma de terminación de la mochila porque es una mini, pero es como playerita, mire, es gordita, miren, chicas. Entonces, estoy terminando de pegar fajones, de pulir. Aquí ya voy a terminar de pegarla acá porque ya son mochilas que van a estar disponibles para el Día de Madres. Entonces yo estoy terminando de pulirlas. Si por ejemplo la persona que quiere esta mochila me dice quiero cierre, yo tendría que adecuarle el cierre. Si me piden bolsillo, sumarle el bolsillo. Entonces así ya está disponible. Ya la persona que la quiera. Que quiero llevarla en el hombro, entonces extienda la correa, todo lo que quiera. Que quiero llevarla como carterita en la manito, entonces recoja la correa, todo lo que quiera para que lo lleve de carterita. Mire, así me parece muy linda. Y llevarla así de carterita no está mala la opción, pero ya depende de qué quiere usted. Entonces quedó con las dos cargaderas, ya la terminé porque esa media luna de este tamaño no lo conseguía, me fascinó cómo se ve, me encantó. Nada, chicas, ya estoy terminando de pulir las cositas que necesitamos vender para madres. Yo estoy terminando de pulir todos estos detalles, todo lo que les estoy mostrando, porque sí quiero hacer como un mini bazar para vender todo lo que tengo hecho. Necesito ahora en mes de madres vender todo. Le voy a sumar bueno, tengo muchas cosas, pero sí voy a empezar a exhibirlas bien. Tengo también monederos. Entonces, estos monederos recamados hacen juego con las mochilas recamadas, pero también los voy a vender aparte. No necesariamente tiene que ser con la mochila haciendo juego, sino si alguien quiere solo uno, pues se le vende solo uno. Entonces, recuerden que estos son portallaves, llevan acá la argollita donde colgar las llaves para que tenga el uso de portallaves. Los arnés, estoy colocándoselos variaditos, porque también terminan siendo importantes a la hora de que se enamoren del portallaves. También los arnesitos que lleva.
Entonces, no, chicos, anímense, anímense. No, yo no sé, yo me siento muy animada para esta temporada, tejiendo muchas cosas, actualizando lo que tengo, terminando de pulir lo que tengo, las mochilas que estoy terminando de recamar, tenerlas listas ya limpias con fajón, cordón, pompón, que en el momento que alguien diga, déjeme ver qué tiene usted para regalo de madres, poderle ofrecer cantidad de cosas y variedad, porque no es tener 20 mochilas de las mismas, es variedad. Y que la persona que se lleva la pieza única, sabe que no es de que tengo 20 unidades de algo, no, tengo una. Por ejemplo, esta Virgen de Guadalupe, esta Virgen, sí, de Guadalupe, tengo esa, nada más. No tengo ni una más, ni tengo posibilidad de hacer por el tiempo. Viene decoradita con tul, viene muy bonita, va a tener el fajón con, bueno, estamos dudando si con mechas o sin mechas para que no le cubra esta parte de acá, pero sí va a llevar pompones lindos acá. Entonces, este tipo de cosas son piezas únicas. Yo no voy a hacer 2 o 3 porque no me da el tiempo, no alcanzo a hacer más. Ya las manitos no me dan, sino para lo que tengo súper adelantado y eso es lo que estoy terminando. Ahora con el Minion que estamos haciendo es más por las chicas que necesitan un detallito para el Día del Niño. Entonces por eso estamos metiendo los Minions. Yo también necesito tener unos 3 Minions, entonces estoy aprovechando a enseñarles nuevamente el Minion. ¿Sí ven, muchachas? Para poder que sí podamos adelantar y avanzar. Es muy importante que sí avancen, chicas, no se queden con lo mismo de lo mismo. Por acá hay un hilo que me está enredando todo, pero creo que aquí ya lo vi en el nudito. Entonces vamos a esconder ese nudito ahí. Pero no es esconderlo por esconderlo, sino que ya descubrí dónde está. Venga a ver, este hilo azulito se ve ahí. Este hilo negrito también se ve acá. Listo. Pero sí, vea. ¿Sí ve que aquí hay un nudo? Ahí está el nudito. Entonces, no me interesa cortar porque no es un nudo que tenga realce. Es simplemente un enredito ahí entre hilos que no sé de dónde salió. Pues ahí dejo que se oculte. Rosemary, buenas noches, bienvenida. Vianet, buenas noches, niña Vianet. ¿Cómo están? La niña Vianet también anda tejiendo cantidad de mochilas ahora para madres. Ay, hermosas. A veces me manda fotos, por ahí me mandó una foto ayer, pero el gerente de venta no me la ha dejado subir, niña Vianet. Dijo que no, que porque como yo voy atrasada con esa mochila, entonces dijo no, no la suba todavía, que usted va lejos. Entonces cuando ya está adelantada, sí. Entonces ahí la tengo para subirla en cualquier momento, pero sí, sí me toca adelantarme de ese grupo de las mini mochilas, pero la está quedando muy bella. Entonces por eso no la subí, que porque yo voy muy atrasada y que no, que yo no, ya me voy a poner al día, deme 2, 3 días y verás que esa mini mochila mía se va a ver así de grande como la de Vianet. Al fin, ¿qué tamaño hizo Vianet de esa mini mochila? ¿La dejó también de 152 puntos o usted sí la hizo más grande? Porque no se ve tan pequeña. Ay, pero las que se ven al fondo están espectacular, Vianet. Me encantaron esa que tiene decoradas allá. Usted decoró la del Divino Niño. Mándeme la foto cómo queda la del Divino Niño, que yo creo que usted sí hizo una. Envíeme esa foto para publicarla, que la mayoría de chicas, ¿se acuerdan que yo mandé a hacer 25 apliques del Divino Niño y me compraron 10? Tengo los otros 15 ahí. Entonces, para mostrarle a las chicas cómo se ve el aplique del Divino Niño en mochila para que se animen. No porque esté encartada, porque eso son cosas que siempre se venden, así sea muy lentamente. Pero sí me serviría vender todas las del Divino Niño para mandar a hacer de la Virgen del Carmen, porque recuerden que ahora llega el Día de la Virgen del Carmen, el Día de los Conductores, entonces sí estaría mejor invertir en apliques de la Virgen del Carmen. Entonces sí, muchachas, aprovechen, aprovechen. Y que si resulta otra temporada de vender apliques, vuelvo a hacer grupo de apliques. Yo hice un grupito donde enseñé 3 clases de cómo se hacía el fondo para el aplique, cómo se levantaba el cuerpo para el aplique y cómo se pegaba el aplique a la mochila.
y fue un éxito, muchachas, muchísimas personas entraron, pero entonces como fue un grupito gratis, no se les cobró un solo peso a las chicas que entraron ahí, sino que la única condición era que compañeras que hayan comprado el aplique, que compraron el aplique con nosotros y necesitaban esa información, pues para poder justificar que compraron el aplique, que no era como que hicieron una compra, una inversión y no le van a reflejar nada. Pero la clase solo quedaba por 30 días. Entonces, si resultan personas que vuelvan a comprar apliques, personas nuevas, volvemos a hacer el grupito para que puedan aprender cómo se pega el aplique. Porque yo siento que es una clase rápida, pero pues las chicas sí, la verdad, empezaron a pedir que les explicara cómo se hacía. Voy a leer vuelta 24, vuelta 25 y hacemos la 26. Sí, esta es la 24, esta es la 25 y estaremos por empezar la 26. Hacemos la 26 para que podamos irnos tranquilos. Araceli, saludos, hermosa Mari. Y tenía un que no ver en vivo, pero ya me retiro del trabajo. Señora Araceli, que tenga bonita noche, que Dios la bendiga, me alegro mucho que está por acá. Sí, 152 puntos, la base tiene 15 centímetros y hasta ahora voy con 12 centímetros de alto. ¡Ay! Le quedó esa base hermosa de 15 centímetros. Cierto, niña Vianet, que agarrando el punto completo es muy rico porque no se cierra la base rápido. Es lo que a mí más me gusta. ¿Qué es lo complicado? Que hay que explicar detallitos, pero a mí me gusta mucho porque la base no se cierra rápido. Entonces me hace muy feliz que la base no se cierre rápido. Ay, pero va súper bien, niña Vianet. Está muy bella esa mochila. Margarita, buenas noches. Marta Cecilia, buenas noches. Miren, chicas, las que me hablaron por WhatsApp que cómo era, así se ve la mochila de la Virgencita. Es que tengo los fajones ahí metidos porque terminé el taller. Hoy hice muchas clases. Terminé el taller de fajones, el de la mochila, mini mochila estrella, de la mochila recamada, de ¿cuál otro hice clase hoy? No recuerdo. De la mini mochila sí hice clase hoy, ¿no? Hoy hice muchísimas clases. A mí me gusta mucho trabajar con grupos privados, chicas, porque en los grupos privados usted se puede ir con cualquier información. No le toca a uno medirse mucho, no le toca a uno medirse mucho, ni como cuidarse mucho de lo que dice o de lo que hace, porque es que acá en público sí hay muchas cosas que uno no se le facilita a uno como explicar. En esos grupitos no pasa nada. Por ejemplo, si yo me voy a un grupo privado y me quedo media hora explicando solo un detallito, las chicas no ponen problema y ponen mucha atención. En estos en vivos, acá por ejemplo en el canal o en las páginas, si uno se demora demasiado explicando un mismo tema, no, chicas, los mensajes, abundan los mensajes. Pueden salir, normalmente de un en vivo salen 100 mensajes. En una de esas que usted se quede explicando un detallito más de 5 minutos, pueden salir 200 mensajes y todos diciendo, ay, pero muévalo, ay, pero teja, ay, pero señora, ya entendí, ay, explique. Entonces se vuelve muy complicado. Entonces, en los grupitos privados sí es muy rico porque usted puede explicar, volver a explicar. Si una compañera quedó con dudas, usted vuelve y le explica y nadie se queja. Nadie le está diciendo, pero mueva las manos, deje de hablar tanto. Entonces, por eso me gusta tanto los grupitos privados. Me hace muy feliz, es por eso. Porque la gente se toma el tiempo de escucharlo a uno. Y obviamente pues aprenden, ¿no? Porque no solo es tomarse en el tiempo de escucharlo a uno, sino que realmente sí aprendan. Voy a leerlas entonces las 2 vueltas anteriores para completar esta, porque si no ya serían 3 vueltas sin leer, muchachas. Y ahí sí se complica mucho. Esta es la vuelta 26. Entonces les voy a explicar la vuelta 25, que tampoco es que esté muy larga. Flor, buenas noches, bienvenida, Vianet. Tuve que empezar antes porque me pidiendo mochilas pequeñas. Ay, esa le va a quedar entonces muy buen tamaño. Ay, me alegro. No, niña Vianet, no pasa nada. No pasa nada porque de todas maneras si hay alguna cosita, alguna duda que usted tenga o algo que quiera aclarar, de todas maneras ahí le va a quedar el conocimiento. No pasa nada y no será la primera mochila que teja de estas porque la verdad van a quedar tan bellas que yo sé que nos van a pedir muchas para Día de Padre. Bueno, chicas, voy a leerles la 24. Dice que un blanco sobre amarillo, 2 negros sobre blanco y 4 blancos, 4 rojos, 2, 4, 5 azules, 2, 4, 6 blancos, todo rojo,
4 sobre blanco, todo rojo, acá blanco sobre blanco. Acá todo rojo y hago 4 rojos sobre blanco. Me queda para hacer 2, 4, 5 blancos. Entonces acá me quedó para hacer 5. Sí, 1, 2, 3, 4, 5 blancos, 5 blancos. Todo amarillo y el último amarillo sobre blanco. Acá 4 blancos, 2 negros, 1 blanco. En la siguiente vuelta, que sería la 25, me quedó para hacer un blanco sobre amarillo, un negro sobre blanco, 4 blancos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, 2 azules, 4 blancos, todo rojo, blanco, todo rojo, 4 rojos sobre blanco, porque aquí también empecé con 4 rojos sobre blanco. 4 blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amarillos, 4 blancos, un negro, un blanco. Listo, esa fue la vuelta 25. Vamos a tejer la 26 para mostrarles cómo nos queda. Profe, si hago mochilas con su tutorial, qué belleza y mil bendiciones y mil gracias por sus clases. Gracias, señora Flor, gracias. Sigan tejiendo, muchachas, porque la verdad, primero es una bendición grande poder tejer mochilas. No a todo el mundo le sale. Les cuento, chicas, hace poquito estaba recordando 4 blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rojos. Estaba recordando 2, 3, 4, 5, 6, 7 rojos. Una compañera que nunca pudo aprender a hacer mochilas. Vea, lo intentamos con monedero, lo intentamos con mochilas unicolor, lo intentamos 4 acá. Lo intentamos con mochilas pequeñas, con de todas. Nunca pudo aprender. Pero les voy a contar por qué. Tampoco las voy a dejar con la inquietud. Ay, no, entonces es la cosa más dura del mundo aprender. No. Ella nunca pudo aprender a hacer mochilas guayú por una sola razón. No era capaz de hacer el punto bajo en V. Chicas, vea, lo intentó. Hace punto falso, el punto X, el falso X, hace punto en X y falso X. Pero el punto V no fue capaz. No, ella lo intentó. Por Dios que sí tejió una, otra vez, 4 y ahora 4 blancos y ahora todo rojo hasta allá. Vea, ella lo intentó, ella volvía y tejía y le caía, sin mentirle, le salía un punto V y 5 falsos X o 5X. 1V, 2X. 1V, 3X. O sea, no. Y entonces le dije yo a ella, la verdad, el punto es parejo, porque no tenía un punto feo, era un punto parejito, pero la verdad, si usted no aprende a hacer punto bajo en V, no puede hacer mochilas guayú. La mochila guayú en X le puede servir para una mochila unicolor. En falso X le puede servir para una mochila unicolor, para una mochila recamada, para una mochila con aplique, pero jamás va a ser la técnica. Le puede funcionar, o sea, si usted hace una mochila en X o en falso X, usted perfectamente esa mochila la puede recamar, perfectamente le puede colocar tul, perfectamente la puede pintar, perfectamente le puede colocar piedras. Pero si no aprende a hacer el V, no va a saber, no va a poder hacer diseños como estos. Le va a servir para otras cosas, pero no es técnica guayú ni le va a ser funcional para decir que va a hacer mochilas con diseño. Entonces, ese es el problema. Si usted no hace punto V, el cambio de color no se va a ver bien. Guardar los hilos alma por dentro, no, imposible. Entonces ese fue el problema de ella y no intentó. Entonces yo le dije, hágalas unicolor, hágalas con aplique, haga monederitos, haga una cosa. Sí, siguió tejiendo, pero la técnica guayú no la aprendió. No, o sea, por ningún lado le daba, por lo que yo les explico. Si usted no sabe hacer punto V, punto bajo, que es simplemente agarrar los dos punticos, cerrarlos, si no aprende eso, hacer un punto V, no le va a salir. No, y es que no sale, chicas, porque a la hora que usted tenga que meter cambio de color, que tenga que guardar hilos alma y que tenga que empezar a hacer diseño, no le va a dar. No le va a dar. Y ella no, pero sí teje lindo, hace mucho tipo de mochilas, mucho tipo de monederos, pero este no. Blanca Nubia, buenas noches. ¿Cómo está, señora Blanca Nubia? Bienvenida. Nosotros terminando por acá la vuelta 56 para ya dejar la clasecita hasta ahí, porque pues ahí para allá solamente hago amarillo, amarillo, amarillo.
Vamos muy bien. Voy en la vuelta 26. 26, aclaro. Esta mochila, la mitad de esta mochila, esta es de, la mitad es 25, del 1 al 28. Esta es del 1 al 28, entonces la mitad es 28. Sí, está bien esa mitad. 28 puntos para la mitad. Entonces nosotros vamos a la 26, faltan 2 vuelticas, para mañana ya les tendría esas 2 vueltas para que sepan que ya estamos a la mitad de nuestro trabajo, a la mitad del cuerpo de la mochila y que lo que falta pues no es más difícil. Lo más difícil eran las letras abajo. Fue lo más complicado, chicas, porque eran 2 puntos, 2 puntos, 2 por color, 1 por color, 2 por color. Pero esta parte no, esta parte está bastante fácil y de hecho aquí adelanté la 24, la 25 y yo creo que no se atrasaron, no se enredaron, no hay problema de que se pierdan y que después no lo vean, no. Yo creo que van bien. Acá dice 2 rojos sobre blanco, entonces para guiarme hago 2 rojos sobre blanco y voy a hacer los 4 blancos. Alexa, buenas noches, bienvenida. Marta, Cecilia, profe, yo suelto y vuelvo y tejo, no me doy por vencida y me queda hermoso como usted enseña. Señora Marta, bueno, sí, esa es una buena estrategia, pero no, yo no conozco sino una persona en la vida que no fue capaz de hacer punto bajo en V. Solo esa compañera. De resto, todo el mundo yo pensé que era de tal forma, listo, ya sé, entonces ya me mentalizo a tejerlo así. Pero ella sí no pudo. O sea, realmente fue la única persona que yo puedo decir que conocí en la vida que no pudo tejer punto V. Y desbaratar y volver a tejer no lo recomiendo mucho, señora Marta Cecilia. ¿Qué pasa? Los hilos se adelgazan. Entonces usted en vez de mejorar, empeora. Yo siempre les digo, algo les quedó mal. Por ejemplo, yo estoy tejiendo un fondo, se cerró, yo lo corto. Por eso tengo una pared llena de fondos. Yo lo corto y vuelvo y lo empiezo, pero no desbarato. Ese hilo queda casi inservible. Una compañera se me hizo muy raro y yo no le consulté más porque fue muy rara cómo nos abordó. Habló que no, que ella quería aprender de cero, pero que no, que ella solo quería que le explicáramos 2, 3 cositas por videollamada, pero no, que le serviría más bien la clase de no, pero es que yo sé tejer, entonces no me interesa. O sea, todo fue un enredo. Pero ella decía que le estaba arreglando la mochila a una compañera, pero que estaba teniendo problemas en el fondo. Entonces le dije yo a mi esposo, si desbarató una mochila completa y la está empezando desde cero, qué pesar, porque ese hilo ya no le sirve. Ya ese hilo no le sirve. Entonces, primer error, eso. No tenía que desbaratarla. Si la iba a desbaratar desde cero a toda hasta el fondo y volverla a hacer, era mejor decirle a la amiga, deme el hilo, yo se la hago desde cero, no desbaratarla. Y otra cosa, si no tenía mucha experiencia, era mejor tener esta como referencia hecha. Que se quemó, que está dañada, voy a repetírsela, pero dejarla completa para usted guiarse qué es lo que va a hacer. Entonces, segundo error. No la dejó como referencia. Si ella no sabe de patrones, no tiene ni idea cómo iba, ¿cómo va a saber hacer el diseño si no tiene una referencia? Entonces, hay esos 2 punticos, ya me dejó fría y yo dije, no, dejémosla quietecita porque no sabía lo que quería, ni para dónde va, ni de dónde viene. Entonces, a mí no me gusta porque decía, sí, yo sé tejer, no, pero es que yo quiero, o sea, de las personas que saben tanto, es mejor dejarlas quietas, porque usted va a entrar en una discusión que la verdad no hay necesidad. ¿Qué necesidad tiene usted de ponerse a pelear con una persona? No, es que yo sé más que usted. No, la señora decía que sabía mucho, pero desbarató totalmente la mochila para tejerla con los mismos hilos. Entonces ahí me generó dudas y yo dije, dejémosla quieta. No te metas que no te están llamando. Entonces ahí es donde uno pierde de verdad el amor por enseñar, porque si saben tanto y solo necesitan que le explique una bobadita, y la bobadita es que está teniendo problemas en el fondo. Ustedes saben cuando nosotros empezamos en este fondo cuántas semanas llevamos y ella solo necesitaba que le explicara una bobadita del fondo. O sea que aquí para arriba, ¿qué? ¿Para cuándo el resto? Entonces yo, deje así quietecito, esposo mío. Claro, y entonces mi esposo le explicaba una cosa y no, y es que yo ya sé, y le explicaba otra, no, es que no, yo sí he tejido, no, es que solamente le estoy arreglando la mochila a una amiga. Cuando terminó
todo el diálogo con que no, es que como yo voy en el fondo y estoy teniendo problemas, está arreglando una mochila, pero la desbarató hasta el fondo. No, ya ahí le hice señas a mi esposo que ya, que colgara, que dejara así, que despachara a la clienta, que esa clienta no se dejaba guiar. Porque es que es el problema cuando usted cree que sabe más que la persona que explica, usted no se deja guiar. Usted, sí, yo pensé, sí, yo siempre lo hago así. Y usted, si me dice a mí, yo le digo, no, vea, el punto bajo, el punto V se hace así. Sí, sí, yo lo sé hacer. Yo ya no le muestro. Bueno, usted lo sabe hacer. Listo. Entonces yo sigo en lo mío. Ya no le mostré, ya sigo tejiendo rápido. Si usted lo sabe, pues ¿para qué me voy a poner yo a quedarme media hora explicándole? Sí, 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 no, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, ya lo sabe. Que el cambio de color se hace de tal forma. No, no, yo lo sé. Bueno, entonces ya no le explico el cambio de color. Que para que los hilos no se vean, que usted llegue y revise. No, 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 yo también lo sé. Entonces yo ya no le muestro. Entonces ya jalemos acá los hilos, yo sigo en lo mío. ¿Para qué le voy a enseñar si usted ya sabe? Y así me están llegando muchas compañeritas. Entonces yo digo, ¿será que ustedes creen que si me dicen, profe, no sé nada, cuesta más el taller de principiantes? Que si me dicen, no, yo ya sé tejer. No, porque si usted entra a un taller de principiantes, yo le voy a cobrar lo mismo que le cobra a todo el grupo. ¿Por qué? Porque yo voy a enseñar desde cero. Si usted ya lo sabe, excelente. Si no lo sabe, usted va a aprender algo desde cero. Entonces, no es porque usted me diga, no, yo ya sé, que yo le voy a decir, entonces usted entra a mitad de precio porque usted sabe la mitad. No. Si yo hago un taller, lo hago en general. Para todos. Yo me mentalicé hace mucho tiempo cuando me di cuenta que yo no tejía para las 5 almas que me veía con ellas en los grupos de WhatsApp, sino que yo tejía para todo el mundo. Yo me mentalicé a todo explicarlo como si fuera cero. Tener en cuenta que usted en la vida de pronto ni siquiera ha visto esta técnica, que usted en la vida posiblemente no sabe que es un punto bajo. Y me ha funcionado mejor porque todo el tiempo llega gente nueva, llegan personas que de verdad no saben que es un punto bajo en V. Entonces sí, cuando ya la gente empieza, no, es que yo sé, bueno, listo, sí señora, aquí estamos a la orden cuando necesite algo con mucho gusto. Sí, es que tenía curiosidad, pero no, yo sé tejer, sí, yo he hecho cojines, yo he hecho ropa de bebé, no, yo llevo muchos años tejiendo, yo hago manticas de bebé, yo hago vestidos para lavadora, para nevera, para estufa de gas, para licuadora, para los huevos, yo hago todo eso. Entonces, bueno, mi señora, listo. ¿Qué le puede decir usted a una persona que ya sabe tejer? Solamente que me gustaría saber cómo se hacen las mochilas. Entonces, no, es en crochet, es punto bajo, es un taller. No, 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 pero es que no, a mí no me interesa principiante, es que yo ya sé. Bueno, mi señora. Entonces, vean YouTube y en las páginas de Facebook tenemos muchos videos gratuitos donde empezamos proyectos desde cero. Sí, sí, no, es que yo ya lo vi, pero es que a mí no me queda claro tal explicación. Pero eso se explica en el taller de principiantes. No, 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 pero es que yo ya sé, yo para qué principiantes. Y se vuelve un círculo vicioso donde yo estoy tratando de convencerla a usted de que debe empezar de cero para que entienda lo que me dice usted, que no ha entendido ni en YouTube, ni en las páginas, ni en los tutoriales gratis. Entonces, les cuento, muchachas, que pasa de todo. Una señora que mis mochilas no son recamadas, que ella es experta en mochilas recamadas y que esto no es recamado. No, 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 que esto no es recamado, que jamás, que no. Que muy malas mochilas que yo estaba haciendo y estaba vendiendo como mochilas recamadas, que eso no es recamado, que ella tiene mucha experiencia. Y yo, ¿qué quería la señora? No, solo habló para decir eso, que las mochilas que usted hace no son recamadas, señor. Ya, hijo, 5 minuticos y voy. Y entonces le dije, yo, de verdad, Jason, a eso llamó la señora y dijo, sí, no dijo más nada, solamente que las mochilas que usted hace no son recamadas, que porque ella tiene mucha experiencia de mochila recamada y que esto no es recamado. Nada. Y que no se recaman en mostacilla y que no se recaman con piedras y que con apliques no se recama y que con tul no se reclama, que se recaman las mochilas con unas poquitas flores y unas poquitas perlas, pero que lo que yo hacía no era recamadas, que ella era muy experta en eso. Y yo, ¿cómo? Y ella se tomó el tiempo de llamar a eso. Y dijo, sí. Y yo, lástima, estaba ocupada. Y si no, le hubiera hecho a la señora que me explicara, me enviara fotos y me mostrara qué es lo que ella hace para aprender cosas nuevas. Entonces, sí, hay gente que se toma el trabajo a llamar, a criticarle el trabajo a uno, a decirle que lo que uno hace no es eso. Entonces yo, mire pues.
Eso les cuento, muchachas. Hay de todo, hay de todo. Entonces yo ya no sé qué nombre colocarle a mis mochilas, porque si no son recamadas, no sabría qué nombre colocarles. Bueno, muchachas, las voy a dejar hasta ahí. Ya les eché el chisme de que yo no hago mochilas recamadas según una alumna. No, no es alumna, una señora que llamó nada más, sino nada más a eso. Esto se ve muy ancho, pero esto va a quedar redondo. No se me preocupen, falta una, dos, tres vueltas para que empiece a subir hacia arriba y de la forma redonda, pero sí se ve muy ancho. Simplemente blanco sobre amarillo, negro sobre blanco, los cuatro rojos, los cuatro blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rojos, 4 blancos, todo rojo, los dos primeros sobre blanco, todo rojo. Blanco sobre blanco, ¿sí? Ay, esperen, yo todavía voy ahí. Sí, todavía voy ahí. Me falta mucho para subir. Uy, sí, voy lejos. Todo rojo, los dos últimos rojos sobre blanco, 4 blancos, 2, 4, 6, 7 amarillos, 4 blancos, 1 negro, 1 blanco. Y damos toda la vuelta. Eso es todo, muchachos, nos está quedando muy lindo. Julia, Felipe, ay, profe, en vivo. Me gustan cuando la ponen a aclarar a usted. Ah, eso sí les gusta, ¿cierto? Ish. Julian dice muy linda, profe. Buenas noches, profe. He seguido su paso a paso a todo planito y la palabra Colombia me salió chulita. Sí, es muy linda. Este fondo es muy lindo. Este fondo, de hecho, por ahí lo he visto en muchos lados y queda muy lindo. O sea, no es un fondo difícil de hacer y la verdad me gustó mucho para adecuarlo a esta mochila, pero es muy bello. Ay, muchachas, gracias por el apoyo y por el cariño. Bueno, mis niñas, yo creo que mañana, a ver, es que vamos en la vuelta 26. Vamos a ver si para mañana tenemos 27 y 28 hecha. La 28 viene siendo la mitad de la mochila. No la mitad de este diseño, no, este diseño, no la mitad de este diseño, la mitad de la mochila. O sea, cuando yo termine la mochila, lo que vamos a hacer en las otras dos vueltas va a ser esta mitad. O sea que ahí para arriba me va a crecer más o menos la misma cantidad. Entonces, nada, chicas, nos vemos mañana. Dios les bendiga. Sigan tejiendo, sigan haciendo cosas lindas. Lo que usted quiera inventarse, lo que usted quiera crear. Si usted quiere hacer monederos recamados, hágalo. Si usted quiere pararse las pestañas, hágalo. Si quiere hacer monederos planos como este, hágalo como quiera. Muchachas, no pierdan la creatividad. No pierdan el tiempo ni la creatividad. Nos vemos mañana. Feliz noche. Que Dios me las bendiga. Hasta mañana, mis niñas.